Cada vez que tengo la oportunidad de platicar con un chef acerca de qué es lo que hace a un platillo algo delicioso, la mayoría de las ocasiones me responden son los ingredientes, el secreto detrás de un platillo extraordinario. Yo soy Julián Rivera y te quiero platicar acerca de este ingrediente que en el café es uno de los más importantes. De hecho, representa el 98% de la taza de café. Estoy hablando del agua. La primera pregunta que nos viene a la cabeza cuando hablamos de agua es saber qué es el agua. De una manera muy sencilla, químicamente, podemos hablar de que es un compuesto entre dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Esta molécula tiene una geometría triangular con un ángulo muy específico. Este ángulo es el que tiene el secreto de por qué el agua es el elemento de la vida y es tan maravilloso. Entre una de sus cualidades es que las cargas dentro de esta molécula se orientan negativas hacia un lado y positivas hacia el otro. Y esta gran propiedad es el secreto detrás de su gran capacidad para disolver todos los elementos que te encantan en una taza de café. Este efecto, como si fuera una pila que tiene la molécula de agua, genera una característica que va a hacer que tenga una mayor posibilidad de disolver elementos que también estén cargados eléctricamente. Estos elementos son, en pocas palabras, minerales disueltos dentro del líquido del agua. Estos se obtienen muchas veces con el paso del agua después de caer en las montañas o en los manantiales, van arrastrando y van disolviendo estos minerales. De entre todos estos minerales, hay dos, en realidad son tres, los más importantes. El primero es el ion de magnesio, el ion de calcio y finalmente el bicarbonato. Estos dos primeros son, podemos imaginarlo como unas manitas que arrebatarán todo el sabor de la molécula de café. Y el bicarbonato va a oponerse a la extracción de todos estos ácidos, haciendo que se amortigüen y de esta manera tener una taza dulce, con una buena expresividad y con la menor amargura posible. La elección del agua, entonces, es crucial para hacerle justicia a los mejores sabores de esa taza de café. Hace 5 años, cuando empezó mi curiosidad por entender cómo el agua lograba extraer los sabores al café, entendí que necesitas un agua con una cantidad mínima de minerales. Nosotros podemos pensar, bueno, si el agua es más pura, tendrá más espacio para poder hacer que quepan más sabores. Sin embargo, no es así. Un agua destilada apenas haría que la infusión tuviera un tono ámbar muy clarito. Estas sales, el calcio y el magnesio, son las que tienen todo ese poder para llenar de color, para llenar de azúcares, ácidos, sales y demás elementos de sabor del café dentro de la taza. Ahora bien, de los últimos estudios más recientes, se ha descubierto que el calcio, sobre todo, por su tamaño de átomo, que es muy, muy pequeñita, tiene la capacidad de atraer los aromas con tendencias más frutales y florales. De la misma manera que el calcio es muy pequeño, los compuestos que generan sabores frutales y florales son igual pequeños. Entonces, esta atracción natural hace que caben dentro del líquido, dentro de la taza de café. Y por otro lado, el magnesio se ha asociado en gran medida a la percepción dulce en una taza de café. Sin duda hay más minerales. Si tú investigas, encontrarás que hay otros que pueden influenciar de gran manera el sabor del café. Pero estos dos son los más importantes. El bicarbonato es un caso especial, ya que este logra modular la acidez de la taza de café. ¿A qué voy con esto? Normalmente cuando tú infusionas un café en agua y si pudieras medir el pH, descubrías que se mantiene en 4.5 en esa escala. O sea, es una bebida ácida. Sin embargo, si no existiera el bicarbonato, se podría ir incluso más abajo, generando una sensación de pesadez
y justamente esa sensación ácida en el estómago. De tal manera el bicarbonato no solamente consigue estabilizar el líquido, sino que va a hacer que sabores que normalmente se podrían presentar con sensaciones amargas o agrias se perciban amables, dulces y complementen la taza junto con la acidez. Es por eso que el bicarbonato, acompañado del calcio y del magnesio, hacen el mejor juego para que la taza de café se sienta en balance. Ahora bien, hay un elemento más que ya hice mención hace un momento, que es el pH. El pH, en realidad, no es un elemento, sino es una forma de medir o de cuantificar cuán ácido o cuántas partículas de hidrógeno hay en el líquido, o cuán básico o alcalino puede llegar a ser esa solución. Eso significa que cuando tú estás arriba del 7, es una solución alcalina. Y cuando estás por debajo del 7 en la escala de pH, es una solución ácida. Normalmente hemos escuchado hablar de aguas alcalinas, ¿no? Y no escuchamos hablar acerca de aguas ácidas, ya que se ha acostumbrado o ahorita hay una tendencia a entender ese tipo de aguas como mejor para la salud. Sin embargo, esto no quiere decir que sea lo mejor para el café, ya que necesitas que el pH se encuentre entre 7.5, 8 máximo, como mínimo de 6.5. En este intervalo es donde debe de estar siempre el agua para preparar el café. De lo contrario, si está arriba del número 7, vas a tener una sensación más amarga y pesada del café. Y si está muy por debajo del 6, como ya lo comenté, el café puede tender a sentirse extremadamente ácido o incluso agrio. Entonces, medir el pH, que de hecho no es nada difícil, en la liga, en las referencias, te vamos a dejar un enlace para que tú puedas comprar en algún punto eh, esos tituladores, los llamamos tituladores o papel pH. He vertido agua en estos dos vasos. La primera muestra es agua que llegó a 91 grados centígrados. La segunda muestra fue agua que llegó al punto de hervor en la Ciudad de México, 93 grados, y se dejó hervir durante un minuto. Voy a agregar gotas de lo que se conoce como titulador. Este va a tomar una coloración específica conforme al pH que presente dicha agua. Se puede apreciar que en el vaso con la muestra de agua hervida, el pH rebasa la marca de los 8, o sea, es un agua alcalina. Y el segundo vaso tiene un pH muy cercano al neutro, entre 7 y 7,5. Cabe señalar que es agua que fue calentada del mismo garrafón usando la misma hervidora. Este es el efecto que ocurre cuando se deja el agua hervir durante mucho tiempo. El pH se modifica y por ende el sabor de tu café. Yo sé que toda esta teoría es muy abrumadora, sin embargo, es necesaria. Si te gustaría ahondar más sobre todo esto de lo que he hablado, te voy a dejar las referencias literarias aquí abajito, de donde yo me basé para poder compartirles esta información. Mi idea es compartirles dos videos más acerca del agua. Uno más enfocado al consumidor de café en casa para que pueda decidir qué tipo de agua es la mejor. Y otro video más para los baristas experimentados y que quieran encontrar y diversificar las opciones de su cafetería utilizando como herramienta el agua, el 98% de tu taza de café. ¿Te ha gustado esta información? La mejor manera que puedes hacer para ayudarnos es compartir esta información y, por supuesto, suscribirte para tener de primera mano todos estos nuevos videos que estaremos subiendo. Por mi parte, ha sido todo. No olvidemos continuar con esta campaña, nuestra bandera de guerra, muerta al café falso.